Esta tarde vamos a ver a la palabra. Quiero compartir con ustedes una de las áreas que ha hecho sufrir a muchas personas que resuelven mal algunas situaciones. Y quiero mostrarles con la Escritura que tanto los antiguos como los presentes, es decir, la gente del Antiguo Testamento, como hoy, que estamos en la gracia, vivimos situaciones donde tenemos que tener precisamente cuidado para aplicar la palabra a nuestras vidas. ¿Dicen amén? Porque el no tener este cuidado, le damos una oportunidad al enemigo para que venga y ataque, contriste nuestras vidas y de alguna manera nos tenga, vamos a decirlo así, atados o cautivos de ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando hay un problema en dos personas, en una compañía, en la iglesia, donde quiera que sea, y hay un desacuerdo que no se soluciona, la palabra que se usa es un conflicto. Y la razón que se le da a la palabra conflicto es porque es un asunto no resuelto. La Biblia nos da enseñanzas de podemos entender que Dios nos hizo diferentes a todos. ¿Dicen amén? Amén. Y a muchas personas les cuesta entender que la misma Biblia nos habla del acuerdo y el desacuerdo. Una vez le dije a una persona, el desacuerdo es un regalo de Dios, y se preocupó mucho. Dice, no, eso no puede venir de parte de Dios. Le digo, bueno, déjame leerte la Escritura. Le dije, el desacuerdo es correcto, porque Dios provee y hace una oferta. Cuando dos se ponen de acuerdo, se logran cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y vaya que la vida está llena de esto. ¿Dicen amén? Todos. Desde nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres, nosotros, y esto seguirá. Porque Dios hizo así al hombre, a la mujer, no nos hizo como títeres, nos hizo con pensamiento, sentimiento y decisión. ¿Dicen amén? No somos de papel para quedarnos de una pieza. Entonces, conociendo al Señor nuestra condición, nos invita a participar. No nos maneja como robots, nos da ese entendimiento. Y entonces el hombre negocia la vida con el acuerdo, a menos que quiera vivir en conflicto o en desacuerdo toda la vida, ¿verdad? Pero Dios nos da esa oportunidad. Ahora estoy hablando de eso, de un conflicto entre personas, una compañía, iglesia, llámese lo que sea. Pero ahora lo más terrible es que la Biblia nos habla a nosotros de tres partes que somos hechos: espíritu, alma y cuerpo. Y resulta que a veces nosotros mismos, como solo una persona, no logramos entender que estamos hechos de tres elementos. Y por eso a veces batallamos, porque no sea hoy, esta mañana, pero a veces quizás alguien en la carne le dijo, hoy no vayas. Quizás estaba sentadito, muy a gusto, y la carne le dice, tranquilo, tranquilo. Y el espíritu le dice, no, levántate, vámonos para la iglesia. Y luego el alma empieza a argumentar, no hombre, tranquilos, tranquilos, ¿para qué se pelean? En otras palabras, lo que le estoy explicando es que a veces dentro de nosotros mismos hay una peleadera. ¿No ha habido gente que dice, ay Dios mío, ya ni yo mismo me entiendo? Porque a veces hay argumentos. Por eso Pablo escribe, llevando cautivo todo pensamiento, dice amén, a la obediencia a Dios. Y luego dice, derribando todo argumento
que se levanta en contra de la obra de Dios. Bueno, quiero decirte que la obra de Dios comienza en nosotros. Amén. Y la inició y la terminará, dicen amén. En más de 50 años que sigo sirviendo al Señor, yo sigo pendiente de que Él está todavía construyendo. Estoy bajo construcción. ¿Cuántos estamos bajo construcción? Y lo que inició el Señor, lo terminará, dicen amén. Y usa la vida, los días, mis hijos, mis nietos, usa todo. Miren, se acaba de parar mi esposa, ¿saben por qué se paró? Fue a silenciar a al nieto que no se ha convertido. Hasta acá oí los gritos, ahí lo trae, mire, ¿qué le parece? Esa es la vida, es nuestra tarea, dicen amén. Y tenemos que atenderla. Pero para poder responder, hay que estar precisamente libres de conflictos, libres de argumentos interiores. Porque si no, la vida se nos va. Mire, simplemente cuando dos personas en un hogar sale mi nieto para que nadie se sienta mal, sale mi nieto y quiebra el florero. Y salgo yo, ya no está el niño, pero está el florero quebrado. ¿Quién quebró el florero? Y sale mi esposa y pues a lo mejor el perro lo tumbó, a lo mejor la puerta se abría con el viento. Y estamos con esa idea. ¿Quién quebró? Es que hay un florero quebrado. ¿Quién lo quebró? Y le estoy dando esa ilustración para que entiendamos que mucha gente se queda estancado ahí. ¿Quién quebró esto? ¿Quién? Quieren hallar un culpable. Yo te digo en esta mañana con la palabra del Señor, deja de buscar un culpable. Ya no pierdas tiempo y unamos capacidades y un acuerdo y digamos, vamos a arreglar esto, tráete la escoba, yo pongo el recogedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Un acuerdo soluciona y dejamos de perder tiempo buscando culpables. Hay gente que pierde parte de su vida buscando culpables, echando la culpa de su situación a alguien más. Es que me pasó a mí esto por esto, es que ellos, y bueno, es así. Pero si hay algo que la Biblia nos muestra es responder nosotros mismos con valor, dicen amén. Y le voy a mostrar dos casos y que son de diferente forma, que nos dan una enseñanza grande. Si quiere apuntarlo, le invito a que en casa lea completa el contexto, es decir, la historia. Y estoy hablando de David, el salmista David, del que tanto hablamos en la Biblia. Fue un hombre que fue responsable en algún momento de su vida y usó las tres agravantes de la ley que hoy podemos entender lo que es premeditación, alevosía y ventaja. Y eso fue lo que usó David para tomar una mujer ajena. Está en 2 de Samuel, la historia está en el capítulo 12, y lo más entendible está en el capítulo 12, verso 1 al 15. No vamos a hablar de la historia ni la situación, entonces vamos a hablar de la responsabilidad y el valor que debe tener la persona para arreglar su situación, porque de eso depende estar en paz con Dios, dice el amén, y estar libre de una culpa. Muchas personas no se dan cuenta que el estar en cautiverio de una culpa, el no resolver una situación, el enemigo va a usar eso para seguir haciendo daño. Y el enemigo encantado, eso es lo que quiere. Juan 10:10 dice que ha venido para hurtar, matar, destruir. Pero qué glorioso que inmediatamente dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la mejor vida que uno puede tener es la abundante gracia, la abundante bendición de Dios en nuestras vidas. Porque si bien a veces faltan los recursos materiales,
Bien pueden faltar muchas comodidades, pero tienes paz con el Señor, tienes todo. ¿Dicen amén? Entonces, esto es glorioso. David se descuidó, cometió pecado, cometió maldad, con premeditación, alevosía, ventaja, y David quedó cautivo. Quedó cautivo, y estoy hablando de él, su interior, sus pensamientos, el remordimiento. Cuando una persona está en esta situación, al enemigo le encanta porque va a ir de mal en peor, eso es lo que él quiere, destruirnos. Sin embargo, aunque vemos esta situación, David empieza a ser de alguna manera dirigido por Dios a través de el profeta Natán, que viene y habla con él. Y con una simple parábola, una pequeña historia, y que además tiene que ver la historia con un hombre que tiene muchas ovejitas y uno que no tiene más que una. Usa una parábola hasta cierto punto de negocio. Este tiene una ovejita, aquel tiene muchas. Está hablando de riquezas. La Biblia nos habla, los hombres de la antigüedad, se hablaba de sus posesiones, y el que tenía, por decir así, una solvencia económica, tenía aceite, tenía animalitos, tenía ganado, tenía tierras o tenía sembradíos. Y le cuenta esta historia, y cuando le cuenta la historia tan pequeña, el Espíritu de Dios, usando a Natán, hace que David despierte lo que ya Dios había puesto en él. Si algo tenía David, era un espíritu de justicia. David era un hombre que practicaba lo justo, pero en su descuido cometió injusticia. Y por eso muchas personas a veces no entendemos cómo se maneja esto. Bueno, David mismo lo explica. Por eso, cuando leemos la historia de tantos hombres de la Biblia, pero especialmente Abraham y David, es algo muy similar a nuestras vidas, porque hay un momento en que estos hombres se enfrentan a su realidad y buscan la solución cuando Dios ha tratado con ellos. En este caso, Natán, el siervo de Dios, habló con David y lo hizo despertar el Espíritu de Dios en él, un espíritu de justicia. Había cometido injusticia. Y lo que vemos aquí es que mientras viene esa respuesta o esa providencia de Dios, ese socorro de Dios, David está cruzando por un remordimiento tremendo. Porque cuando usted lee la Biblia, el hombre maquinó, usó todo. Hoy se le llama eso las 3 agravantes de la ley, ¿no? En el mundo secular. Premeditación, alevosía y ventaja. Usted lee la historia en casa completa y usted va a entender que al leer, David sabía lo que estaba haciendo y lo fraguó todo y logró su propósito. Pero Dios lo confronta con su situación. Ahora, no es que David no lo sabía, él lo sabe. Por eso cuando una persona está mal, cuando, mire, con mucho respeto voy a decir esto, cuando, al menos de la cultura latina, cuando una de nuestras hijas se adelanta y no espera un proceso, pues, ordenado, queda embarazada. ¿Y cuántos padres me has deshonrado? Mira lo que nos has hecho. No hablan de ella, hablan de ellos. Yo quiero decirle que la persona, la muchachita o el muchacho,
Ya saben ahora en lo que se metieron. Ahí está. Hay el remordimiento. Ya no necesita que le digas más. Lo que necesita es una puerta de salida, una solución. ¿Cuántos dicen amén? Pero en nuestra cultura, al menos en México, por tradición era eso. Nos deshonraste, mira lo que hiciste. En realidad no es cierto. Se adelantó. Y el que se adelanta, pues también va a tener las consecuencias. Y ahora la vida va a ser difícil, va a ser doble. Por eso mis respetos y mi aplauso a tantas madres solteras que aún tuvieron que salir adelante sin la ayuda de un varón y levantaron a sus hijos y atendieron y siguieron trabajando y estudiando. Dale un aplauso a todas esas mujeres que son de... Claro que sí, claro que sí. Porque Dios en su misericordia, Él busca la manera de encaminarnos. Por eso la Biblia nos habla tanto en el Antiguo Testamento, en la corrección de la vida. En la Antigüedad usó una burra para hacer volver al camino correcto al profeta Balaam. ¿Dicen amén? Hasta la hizo hablar, imagínense. El Dios que pone las leyes es el único que las puede quebrar. Y si vemos en el Nuevo Testamento, no hay solamente historias, pero hay palabra. Y le dan la oportunidad a usted y a mí que estamos esforzándonos en caminar bien. Y te dice, si tú haces volver a aquel del mal camino, salvarás un alma del infierno y cubrirás multitud de pecados. Es que Dios usa una burra, pues también nos usa a nosotros. ¿Para qué? Para corregir. En ningún momento Dios da una sentencia de terminación. Eso nos muestra que Dios es un Dios misericordioso. Y sigue siendo misericordioso. Mientras nos presta la vida, Él tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? David está batallando. No necesita que le digan ya lo que hizo. Ya Dios usó al profeta, ya despertó en él, ya está batallando. Sin embargo, Él mismo escribe y nos muestra con la Escritura. Y quiero leerle algunos versos para que entendamos lo que es el ser atormentado por un sentir de culpa, cautivos en un sentir de culpa. ¿Alguien se ha sentido alguna vez culpable de algo? ¿Amén? Yo levanto las dos. Seguro que sí. Nadie te lo dice, tú lo traes. Porque Dios hace redarguir al mundo entero, cristianos y no cristianos. ¿Dice la amén? Entonces, en el Salmo 40, David expresa, es muy popular los primeros versos del Salmo 40. Yo desde mi conversión inmediatamente oí repetidos estos versos del Salmo 40. Y gloria a Dios, se nos quedan. Pero la mayoría solo mencionamos los primeros 3 versos. Y de ahí en adelante desconocemos mucho. Pero el Salmo 40 tiene 17 versículos. Y yo quiero decirte, consciente David de que su condición solamente Dios la podía arreglar y que hay que venir a Dios, David nos muestra un camino correcto de hacer las cosas. Él mismo está hablando y enfrentando su situación y confesando. Y mire lo que dice: pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué quiere decir? Clamó al Señor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La persona que ha caído en una situación ya sabe dónde está. ¿Cuántos dicen amén? No necesita que nadie le diga dónde está. Ya sabe. La palabra fuerte que encontramos allí es un pozo.
ya entendemos, eso es deprimente. Hay gente que le tiene miedo a los lugares cerrados. ¿Cómo se les llama a esos? Claustrofobia, ¿verdad? Hay gente que hasta se desmaya en un elevador. Imagínese David metido ahí en un... Ese es como él expresa, un pozo de la desesperación y encima cenagoso. Pero luego dice, puso mis pies sobre peña, note, y enderezó mis pasos. Lo que David está diciendo, yo andaba en el lodo, en el pantano, mis pies estaban pisando lo inseguro. Pero como resignadamente esperé, clamé a Él. Por eso Jeremías 33:3, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Dicen amén. Es que tenemos que enfrentar nuestra condición y ir a donde debemos de ir, al único que lo puede hacer. Entonces, van escribiendo cosas como estas. Entonces dice, no solamente puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y verso 3, puso canción nueva, alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo no le vas a alabar cuando tú experimentas que ese tormento, ese sentir de culpa, que tu propio dedo te apunta, y el diablo encantado con acusándonos, ¿dicen amén? Porque él es el acusador. Nos vemos en el espejo y como si nosotros mismos nos viéramos, hipócrita, falso, mira, mentiroso. Y ahí está el argumento interior. Pero David confrontó eso, clamó mejor. Lo vamos a comprobar enseguida cómo es que él decidió clamar a Dios y hablar con Dios. Pero quiero llevarte ahí mismo en el Salmo 40, cuando después de hablar esto, del proceso de esperar resignadamente, de clamar, en el verso 4 cambia la historia y dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En otras palabras, dichoso el hombre que pone su confianza en Dios y no sigue a la mentira, a la oferta, a la situación que está allí. Ahora está hablando con una experiencia personal porque sabe, bienaventurado quiere decir dichoso. Lo que David está diciendo, pues soy dichoso, porque dejé de seguir la mentira y lo que no es, para irme en pos del Señor. Verso 5, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. En otras palabras, ahora está hablando de la bendición, de la dicha, del cambio, de la liberación. Y en el mismo Salmo 40, verso 12, vuelve a mencionar la condición cuando no arreglamos nuestras condiciones. Mire, acá leímos en el verso 5, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Mientras que en el verso 12, vuelve a retomar la condición de la que vivió. Le estoy hablando del sentir de culpa de cuando estamos sufriendo. Y dice, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Yo le pregunto, ¿hay alguien aquí o en la distancia, nuestros hermanos, hay alguien que puede contar sus cabellos? Note cómo usa él. Dice, mis maldades me han alcanzado. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Hay que ser honesto, ¿verdad? Yo sé lo que están pensando algunos. Y los que no tienen pelo,
Pero no se preocupe, es para los greñudos que este mensaje va ahorita. Lo que está diciendo es eso, que nos demos cuenta. Por eso el sentir de culpa le encanta al enemigo para estancarnos allí. Y luego el no resolverlo se aumenta más. Una mentira lleva a otra, ¿sí o no? Y otra, y ahí se va. Y es triste. Pero luego termina diciendo, además de que se han levantado mis males como el cabello de mi cabeza, mi corazón falla. Llega un momento que ya no se puede. Nos vamos al verso 16 del mismo Salmo 40. Y recuerden que empieza diciendo que clamó a él, resignadamente, pero en Jehová fue al lugar correcto. Está hablando de su bondad, sus maravillas, su pensamiento para con nosotros. Cuando dejas la mentira, cuando dejamos el engaño, luego hace una reflexión, ¿cómo es que nos alcanza la maldad? Esta escritura no solamente está allí en este salmo, pero si usted lee el Antiguo Testamento, ya desde entonces el Señor le habló al pueblo diciendo, tu pecado te alcanzará. Porque los males traen consecuencia. ¿Dicen amén? David nos habla en el verso 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. ¿Qué le parece? Lo que quiero que notes es que empieza diciendo el Salmo, ¿de dónde lo sacó? Porque clamó. Y cuando clamamos al Señor, no importa la condición en que nos hayamos metido, si lo hacemos, Dios es misericordioso. Alguien dijo una expresión hace poco y tiene razón, dice, hablando de personas que piensan que ya no tengo perdón, ya, porque hay gente que dice, le hablas del amor del Señor y dice, no, yo no creo que Dios pueda perdonarme a mí. ¿Han oído eso? ¿Sí? Pero es que cada quien sabe el bulto que trae, ¿verdad? Pues yo quiero decirte, no importa qué hiciste, si clamas al lugar correcto, te vas a dar cuenta que el amor de Dios sigue firme allí. La fidelidad de Dios está allí. Que Dios espera paciente, porque lo que Él quiere es que no perezcamos sin Él, dice amén. Por eso, su paciencia es para salvación, no es para alcahuetería, es para salvación. Entonces, nos damos cuenta que David resolvió bien. Si nos vamos al Salmo 32, ahí donde está el 40, regrese un poquito. Y empieza diciendo el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y es David mismo que está hablando de esto. Dichoso aquel cuya transgresión, pecado, falta, maldad, ha sido perdonada, dice, y cubierto su pecado. ¿Quién es dichoso? El que sabe que Dios ha hecho esto, dice el amén. Y vuelve a repetir verso 2, bienaventurado, dichoso el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad. Y David está hablando precisamente de él mismo. Y el verso 3, entonces vuelve a confesar. Note, cuando alguien ha caído en situación vergonzosa, lo primero que quiere es que nadie lo sepa. Y mire lo que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿De qué le estoy hablando? Del remordimiento. ¿Por qué
si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera actuado así. Hay un sentir de culpa. Y David lo pone en un gemir todo el día. Porque quiero decirte que una persona que está en esa situación de sentir de culpa por el error, quiero decirte que se acuesta con eso, se despierta con eso, come con eso, vive con eso, trabaja con eso, y al enemigo le encanta. David lo encierra en una sola palabra, dice, en mi gemir todo el día. Verso 4. Aquí lo remacha tremendamente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Imagínense, es como Dios apachurrándonos, ¿no? Pero no es así. Lo que Él está diciendo es lo que Él está sintiendo, el remordimiento. Usted se recuerda cuando el hijo o la hija chiquitos hizo algo mal, usted le habla para acá y todavía ni le das el castigo y ya está asustado, ¿no? Otros hacen un teatro, antes de llorar ya están pegando de gritos. Bueno, pero en la mano de Dios, que David dice, se agravó, no es otra cosa sino el sentir de culpa de saber el mal que había hecho. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y mire cómo describe el hombre guapo David, porque cuando vemos la Biblia era guapo el hombre. No, hombre, qué peinado, ahora que parecen espantapájaros, perdónenme, ¿verdad? No, David tenía un pelo precioso, un cuerpo tremendo, la Biblia lo describe. Y él dice aquí, dice, se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Se han fijado cuando llueve a las semanas siguientes qué bonito se pone el cerro verde? Pero luego ya pasa el tiempo, y está todo ya, todo el zacatal feo. Y ahí están los incendios en California bien famosos, ¿verdad? David está diciendo eso. Todo mi verdor, es decir, lo bonito, lo precioso, lo presentable, por mi pecado, se volvió como sequedales. Es decir, por eso a veces vemos personas que, ¿cómo estás? Aquí pasándola, hermano. ¿Tú buscas traer algún aparato ortopédico? ¿Estás enfermo? No. Es que el pecado hace que la persona bajemos los hombros, bajemos el rostro, se opacan los ojos. ¿Cómo estás? Bien. Pero el hombre, la mujer que está siempre buscando a Dios, le saluda. ¿Cómo estás? Gloria a Dios, bien. A su nombre, gloria, aquí, luchando con la vida. Ni trae los hombros caídos, ni trae la mirada opaca, trae brillo en los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Andamos libres, porque esto es lo que el Señor quiere. Por eso la Biblia toca mucho la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Así que David se describe aquí, pero vuelve a aclarar, verso 6, pero por esto oraré a ti, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Cuando hablamos de ser hallado Dios, no quiere decir que Dios se esconda. Aunque David mismo dice, no escondas de mí tu rostro. Acabamos de leer, no te tardes. No, si Dios no se tarda y Dios no se esconde. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado? Sí, el tiempo en que tú y yo le busquemos, dicen amén. Porque lógico, en maldad y en pecado, pues no le vamos a buscar. Pero hay un tiempo, por eso hay que cuidar esa bendición. ¿Qué es lo que sucedió entonces? David nos está mostrando, primero, la caída terrible, su condición en el pecado. Segunda de Samuel, léalo en casa, capítulo 12. Cuando vea toda la historia, va a ver especialmente el momento en que el profeta de Dios le habla en el verso
1 al 15. Y bueno, a partir de allí se da cuenta de no del error, sino el horror que ha cometido. Y a partir de allí empieza. Sí, Dios respondió, Dios le restauró, pero David recogió también el resultado. Se habla mucho de todo esto, pero jamás se menciona que tuvo que resolver la falta. Y le nació un hijo. Y ese hijo después murió. Y sufrió mucho David. ¿Quién ha leído la historia? Pero no quiere decir que Dios elimina todo, no. Él deja que si hay error, podemos venir a Él. Perdona, amén, perdona, muestra la oportunidad, muestra misericordia, pero también no esconde, porque Dios no esconde las cosas. Y esto es lo que dice Pablo, esto se escribió, lo que antes escribió, es eso para nuestra enseñanza. No os engañéis, dice Dios, no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces quiere decir que Dios da la oportunidad para volver en sí, sí, cuando venimos y confesamos. Yo solo le estoy mostrando Salmo 40, Salmo 32, y luego en casa le invito a que lea el Salmo 51, que definitivamente Él está pidiendo esa renovación. En el Salmo 51 están las claves de las palabras importantes de ese acuerdo David con Dios, ahora no con una persona, pero los acuerdos entre una persona y otra se pueden lograr, cuanto más con Dios. Dice la Escritura, amístate con Dios y tendrás paz. Porque la maldad nos enemista con Dios. Por eso Dios quiere que seamos amigos, no que seamos enemigos. En el Salmo 51 David empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo, en este momento, si hubiera alguna situación que nos está robando la bendición, la victoria, Dios no nos está avergonzando aquí a ninguno. Aquí su palabra nos está hablando a todos, dicen amén. Pero allá en lo íntimo, Dios trata con cada uno de nosotros, ¿sí o no, hermanos? El Espíritu de Dios es así. Dios no avergüenza, Dios no pisotea a nadie. No, el Señor nos hace reflexionar, nos redarguye el Espíritu de Dios al oír su palabra. Me encanta lo que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre y la mujer ahí en lo íntimo puede decirle, Señor, tú y yo aquí sabemos que estoy mal como David, o similar o algo parecido, pero ¿sabes qué, Señor? Yo te amo. Me descuidé, pero aquí estoy. Ten misericordia. Y Dios que ve en lo secreto ha tenido resultado. Nos ha hecho comprender sabiduría. Aún en situaciones tan difíciles. La palabra que pudiera yo decir que fue definitiva es el Salmo 51, verso 10. Mire, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que lo llevó al fracaso fue un espíritu incorrecto del hombre. Le está pidiendo ahora, crea en mí, oh Dios. Número 1, un corazón limpio. Que este corazón es engañoso. Qué bueno que todas las cosas fueran como al principio. Cuando conocí a la hermana Miriam me empezó a latir el corazón, mire. Y sin darme cuenta, al tiempo ahí estoy diciéndole, ¿te casas conmigo? Pues ya, pues nos casamos, gloria a Dios. Y gracias a Dios por ello. Pero antes de eso el corazón me engañaba por otros rumbos.
traicionero, ¿cuántos dicen amén? Por eso hay que darle todo nuestro ser, como dije al principio, espíritu, alma y cuerpo, todo al Señor. Porque este corazón es mentiroso, nos engaña. Y David estaba diciéndolo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu dentro de mí, recto dentro de mí. 11. No me eches delante de ti. Ay, esto es maravilloso. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. David no está pidiendo un lugar de jerarquía, no está pidiendo ni siquiera riqueza, no está pidiendo, lo que está pidiendo es vuélveme el gozo. Cuando hay pecado, lo primero que sucede, el gozo se acaba en la persona. El brillo de los ojos se va. Queda, como dice David, lo verdor se convierte en zacate seco. David está enfrentando su realidad y está pidiendo al lugar correcto. Y Dios lo hizo. El corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pastor, ¿por qué está con este tema hoy? Muy sencillo. Porque la vida seguirá, las tentaciones seguirán, las luchas seguirán. Mientras vivimos en esta carne, si no estamos en comunión verdadera, ahí va a estar. Y es muy fácil. Si no, la Biblia no mencionara que has volver a aquel de su mal camino. Hay que hacerlo. Podemos bendecirnos unos a otros con amor y amándonos. Exhortándonos, dicen amén. Si no, entonces quedarían fuera todas estas palabras. ¿Para qué están? Sobrarían en la Biblia. Es que la interacción, la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, ahí está. No necesitamos. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y ahí estamos para bendecirnos unos a otros, edificarnos. David finalmente respondió Dios a su clamor y lo vemos restaurado, no remendado, restaurado. Y puede estudiar usted la vida de David, es una enseñanza tremenda, se identifica mucho con nuestra naturaleza humana. Pero termino con un sentir de culpa mal resuelto. Y esto está latente todavía ahí, como una oferta de Satanás. Lo más triste es que fue un personaje que conocía, que oyó persona a persona las enseñanzas de Cristo, que caminó, que vio, que escuchó sermones, escuchó parábolas, escuchó todo. Tenía todas las de ganar. Sin embargo, también se descuidó y cayó. Y estoy hablando que la historia está en el capítulo 27 de Mateo y estamos hablando de Judas. Un hombre que traicionó, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y no se escapó él del sentir de culpa. Lea la escritura ahí en Mateo 27, 3, 5. No se escapó del sentir de culpa. El remordimiento, la guerra interna, mental, vino sobre él al darse cuenta de lo que hizo. Él no vino a buscar a Jesús para confesarle como lo hizo David. No, él vino para venderlo. Y después de eso ya no regresó con Jesús. Vino, pero para venderlo. Para con un beso marcarlo él es. Pero cuando lo alcanza, como la Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento, el pecado alcanza. Cuando lo alcanzó el sentir de culpa, lo que hizo, reaccionó. Pero en vez de ir al lugar correcto, va al incorrecto,
Viene a buscar a los sacerdotes y les entrega las 30 piezas de plata. Todo eso ya está resolviendo mal. No está buscando realmente poner las cosas, resolviendo. Piensa que esa es la solución. Por eso uso la palabra, resolvió mal. Porque vino y entregó el dinero y se fue, pero no a librarse de la culpa, no a decir, bueno, ya lo entregué, pues ya soy inocente, tranquilo, no, siguió el tormento, se fue con él. ¿Y qué hizo después que entregó? La pieza fue y se colgó y se ahorcó, se mató, se quitó la vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto es lo que el enemigo quiere. Porque la vida seguirá su curso. No podemos cantar victoria por el año que entra. Día a día nos levantamos. Pablo dice, por ti morimos cada día. Es decir, cada día me levanto, hay que matar el que nos hace frágiles a las ofertas, a las tentaciones. Hay que matarlo. Si no, la Biblia no estaría con todas estas escrituras. Tenemos que entender que ahí nos está esperando. Cada día trae un afán. Cada día trae una sorpresa. Pero también, lo primero es que cada día son una de sus bendiciones. Y si no fuera así, con una sola nos bastaría. Pero cada día hay una bendición nueva. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que vale la pena resolver en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor nos habla en lo íntimo y nos hace comprender sabiduría en lo secreto, qué mejor que resolver con Él en el altar de su presencia. ¿Dicen amén? Él dice que el que viene a Él, el que viene a mí no lo echo fuera. Al corazón contrito y humillado el Señor lo desprecia. Él está esperando. Entonces yo te animo a que en ocasiones que el enemigo quiere opacar nuestra vida, limitarnos, traernos con la mirada triste, los hombros caídos y aún así, porque hablando con personas me doy cuenta, un día me dijo alguien, yo creo que yo nunca voy a ser libre de la cadena que el enemigo me ha atado. No, le digo, pues si lo sigues diciendo, por supuesto que no. Digo, la Biblia nos enseña en Proverbios que el hombre es atrapado por sus dichos también. La palabra crea. ¿Cuántos dicen amén? Pongo una ilustración tan sencilla cuando pasas frente al jardín de la vecina y estás sembrando ahí sus florecitas, pasas tú y tu palabra crea. Señora, ¿qué está haciendo? Estas floritas. Ay, señora, esas flores no se ven bien ahí, se ven feas, no combinan con los demás. Y hay gente atrevida que lo hace. ¿Qué usted cree que le va a contestar a la vecina? Porque las palabras crearon, provocaron. La señora le va a decir, bueno, ¿qué te interesa? Son mis flores, es mi casa, yo pongo lo que quiera. Y provoca. La palabra crea ambiente. Sin embargo, viene otra vez, buenos días vecina, oiga, qué bonito se ve su jardín, está quedando, pero mire, qué bonito, oiga, la que ella se desbarata la vecina, no, gracias, no quiere una tacita de café, hasta te invita, ¿verdad? Porque la palabra crea, quiero decirte que la palabra crea ambientes. Recuerda que somos hechos a imagen del que dice palabra, y es creadora, dicen amén. Por eso también nuestras palabras crean. Así que qué bueno que podamos declarar su palabra para no estar atrapados con nuestras propias palabras. Nuestras palabras propias, ay, ahora estoy cansado, creo que ahora no voy a ir. Ay, creo que el lunes voy a llamar que estoy enfermo, no puedo trabajar. Hani, háblale al patrón, dile que estoy enfermo y que no puedo ir a trabajar. Y ahí va la cómplice, ¿verdad? Oiga, señor, le hablo que mi esposo, y está el esposo ahí, para que oiga el patrón, ¿verdad?
Sí, mire, está enfermo. Las palabras crean. Cierro con esto diciéndole que todo eso nos atrapa. Y después nos damos cuenta de lo que hemos perdido y entonces está el sentir de culpa. ¿Por qué no hice? ¿No ve que por ahí se repite la frase, el hubiera no funciona? Mucha gente lo usa, ¿va? Pero no solamente es usarlo, es movernos en esa dirección. Qué bueno es que podemos aclamar al trono de la gracia, dice el amén, directo, sin intermediarios. Meternos hasta la cocina del cielo, ¿cuántos dicen amén? Hay una entrada libre, pero hay que clamarle al Señor. Yo quiero invitarles esta tarde, y no meramente enfocando una vida, un corazón, que trate de esconder algo. No, nada de eso. Todos necesitamos del Señor, dicen amén. Yo te invito a ponernos de pie y a darle gracias al Señor porque, mire, David dice, aún no puedo ni levantar la vista. Nuestros niños cuando cometen algo, le decía hace un momento, y le estás hablando, ni siquiera te ven a los ojos, te parpadean pronto y se agachan. Este es culpable. Pero un niño que no hizo algo, obsérvalo. Tú le dices, ¿por qué está quebrado eso? Y te ve y te enfoca. Yo no lo hice. Y puedes ver la confianza que tiene y te lo dice. ¿Y sabes qué? Créele. Porque el niño no tiene maldad ni pecado. Y cuando el niño lo hizo, no puede hacer eso. ¿Quién hizo eso? No sé. Pero agáchenla, el rostro. David se sentía así con el Señor. No puedo ni levantar el rostro. Mi pecado es más grande que la cabellera que traigo. Pero se lo estaba diciendo al Señor. Y Dios obró. ¿Cuántos dan gracias porque Dios es bueno? Misericordioso, dicen amén. Paciente. Yo quiero invitarte a que le demos gracias. Porque Él es, de verdad, nuestro único refugio. Es el único lugar donde podemos acudir. Oramos al Señor que nos mantenga en victoria. ¿Dicen amén? Amén. Y que tengamos el valor, si es posible, de meternos en nuestra recámara y entonces decirle a Él. No le cuentes a María ni a Pancho nada, cuéntaselo en privado. Él que ve en lo secreto, porque Él ama la verdad en lo secreto. ¿Dicen amén? Amén. En lo secreto con Él, no en lo secreto tuyo y mío, porque no es secreto. Se lo dices a María, a Pancho y te descubren. Pero Él en lo secreto dice, saldrás con la frente en alto y te recompensará en público. Dios es bueno. Dele gracias. Padre, te damos gracias. Señor, aquí estamos. Somos de tierra, somos de polvo. Somos hombres y mujeres necesitados de ti, Señor. Qué bueno que has dejado tu Espíritu Santo, que has dejado el sostenimiento, esas arras que simbolizan mantenimiento natural, esas monedas que se necesitan para el sustento material, representan también las arras de tu Espíritu, que es el mantenimiento y el sustento hasta el día final, Señor, de nuestra vida. Tu palabra nos invita a ser fieles a ti, fiel hasta la muerte. Y tú darás la corona de la vida. Señor, gracias. Muchos preguntan, ¿cuál vida? Si estamos en vida, no. Hoy es poco lo que existimos, pero la vida comienza contigo en la vida eterna. Señor, gracias. Lo maravilloso es que desde aquí gozamos ya en tu presencia, en tus bendiciones, en tu cuidado, en tu provisión, en tu protección. Y lo vemos cada día, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor. Llévanos con tu bendición a nuestro hogar. Meditando, Señor, nuestros corazones. Y sabiendo que en cualquier situación es mejor clamar a ti, Señor. Confesarnos delante de ti. Tu palabra dice que tú eres misericordioso. Gracias, Señor. Pido tu bendición sobre el resto de este día para cada uno de mis hermanos.
Mis hermanos, en la distancia, guárdalos, bendícelos. En Cristo Jesús. Amén.